¿Asier Pro o Asier Plus? Muy buenas, mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Hace unas semanas te presenté en el canal el Asier Plus, un accesorio que, como vimos, está revolucionando el mundo de la astrofotografía de cielo profundo. Pero Asier Plus no deja de ser la última versión de Asier, un producto astronómico que ya existía. Y lo más interesante de todo, en la actualidad se encuentra conviviendo con la versión anterior de este producto, el Asier Pro. ¿Qué diferencia real hay entre ellos y qué te aportaría cada uno? Esta semana lo vemos en detalle. Todo el material sobre astronomía y astrofotografía que puedes ver en este canal lo puedes encontrar también en la web de astrocity.es. En la descripción de este vídeo te dejo enlaces a todo lo que vas a ver. Y te recuerdo, si estás pensando en lanzarte al mundo de la astronomía y la astrofotografía, déjate siempre asesorar por profesionales. Como puedes ver, Asier Pro y Asier Plus son dos accesorios que externamente son muy parecidos entre sí, aunque presentan algunas diferencias evidentes. Asier Pro es a simple vista un aparato bastante más grande que Asier Plus, y por contra Asier Plus cuenta con una antena que llama mucho la atención y que Asier Pro no tiene. ¿Qué otras diferencias físicas podemos encontrar entre ellos? Bueno, pues a priori parece que no hay muchas más diferencias. En ambos encontramos un puerto de conexión de red, dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0, 4 salidas de 12 voltios, una conexión para cámara DSLR y una ranura para tarjeta SD, con la salvedad de que la versión Pro nos vendrá de serie con una tarjeta SD de 64 GB de capacidad. La versión Plus también tiene la ranura para SD, pero en este caso no encontraremos tarjeta incluida. Viendo este detalle podríamos pensar que la versión Pro es más completa que la versión Plus, pero la realidad detrás de este detalle es que la versión Plus cuenta con una memoria interna utilizable de 20 GB de capacidad, memoria interna que podemos descargar a nuestro ordenador mediante la conexión USB-C que tiene el dispositivo en un lateral. Esto nos deja la ranura para tarjeta SD de la versión Plus como opcional por si queremos ampliar la capacidad de nuestro dispositivo, mientras que el uso de la ranura para SD de la versión Pro siempre será obligatorio. A nivel interno también encontraremos algunas diferencias sustanciales. Como hemos dicho, Asier Plus tiene una memoria interna utilizable de 20 GB de capacidad eMMC. Al no tener que estar escribiendo la información continuamente en la tarjeta de memoria hace que todo el conjunto sea aproximadamente 2,5 veces más rápido que la versión Asier Pro. Además, como hemos dicho, Asier Plus cuenta con una antena. Se trata de una antena dual 2,4G 5G, que nos ofrece un rango de conexión de aproximadamente 20 metros. Por experiencia puedo decir que la conexión de Asier Plus es en general bastante estable, y quizás en entornos muy abiertos, sin elementos intermedios, sí que podamos llegar a alcanzar esos 20 metros de distancia de conexión. Sin embargo, si tenemos elementos intermedios, difícilmente vamos a poder alcanzar más de 10 metros, que en mi opinión es más que suficiente si vamos a hacer nuestras sesiones de astrofotografía en el campo y queremos, por ejemplo, resguardarnos dentro del vehículo para evitar el frío. Asier Pro, al no disponer de este tipo de conexión, va a tener un rango mucho más limitado que nos va a exigir encontrarnos mucho más próximos al equipo durante la sesión de astrofotografía. Pero todo esto es teoría, y en el canal ya hemos puesto a prueba el Asier Plus, que por cierto puedes echarle un vistazo a través del enlace que te dejo por aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es poner a prueba el Asier Pro, y vamos a poder contrastar realmente el funcionamiento de ambos dispositivos. Pues aquí tengo ya todo el equipo montado con el Asier Pro colocado en su sitio para poder hacer esta comparativa de este dispositivo con su versión más moderna, para ver realmente el rendimiento que nos encontramos en este frente al otro. Como puedes comprobar, he montado el Asier Pro directamente sobre la rosca fotográfica que lleva la anilla del telescopio, un sitio que a mí por lo menos me parece especialmente interesante para colocar este dispositivo. Y sin más dilación vamos directamente a ponerlo en funcionamiento. Voy a abrir la aplicación Asier. Lo que voy a hacer en primer lugar es conectarme a la red Wi-Fi de Asier. Aquí lo tenemos, conectar. Bien, ya estamos conectados al Asier Pro vía Wi-Fi y ahora sí que nos vamos a la aplicación. Me está pidiendo una actualización de software, le vamos a decir que nos la descargue y ya tenemos el nuevo firmware instalado. Le pulso en Next y vamos a empezar.
En principio todos los datos que tengo aquí son correctos, la distancia focal primaria del telescopio 420 milímetros, la cámara principal le vamos a decir que es la 294 MC Pro y la cámara guía es la ASI 290 MM. Las coordenadas y el resto de datos los tenemos correctos, así que le voy a dar a Enter. Y ya estamos dentro de la interfaz de ASI Air Pro. Como puedes ver es exactamente igual a la de ASI Air Plus, ya que la aplicación para utilizarlo es exactamente la misma. Lo primero que voy a hacer va a ser enfocar la cámara. Me vengo a Preview, le digo Focus. Bien, pues ahí empezamos a tener ya las primeras estrellas enfocadas. Vamos a afinar el enfoque. Voy a coger una de ellas. La voy a ampliar. Y ahí tendríamos el punto de enfoque. A continuación lo que voy a hacer va a ser hacer una alineación polar fina. Pues ya terminé de hacer el ajuste polar fino y de hecho ya tengo el telescopio dirigido hacia las Pléyades, que son el objetivo para esta noche. Hasta el momento, el funcionamiento del ASI Air Pro frente al ASI Air Plus, exactamente igual, todo funciona exactamente igual, no he notado diferencias muy sustanciales en cuanto a la velocidad del dispositivo y además me he estado moviendo por aquí por el entorno y de momento no se me ha desconectado en ningún momento. Lo que voy a hacer va a ser configurar una secuencia de fotografías, vamos a fotografiar las Pléyades y vamos a ver si en el transcurso de la realización de esas tomas de luz tengo algún problema. Bueno, pues sesión de astrofotografía totalmente terminada con el ASI Air Pro. En conclusión, me ha parecido un aparato que en prestaciones es muy similar al ASI Air Plus, a la versión más nueva de este accesorio. Sí que es cierto que cuando me alejaba un poquito del equipo, tendía a desconectarse, he tenido algunas desconexiones, pero estas desconexiones cuando me acercaba un poco no había ningún problema y se volvía a reconectar muy fácilmente. Pero sí que parece que el rango Wi-Fi del ASI Air Pro es algo más limitado que el del ASI Air Plus. Además, en este caso tenemos el posible inconveniente de estar trabajando con una tarjeta SD. No tenemos memoria interna como en el caso del ASI Air Plus y tenemos que acabar dependiendo de una tarjeta SD. Como sabemos, las tarjetas SD pueden ser algo inestables e incluso en algunos casos llegar a estropearse. Pero en definitiva, desde mi punto de vista, ASI Air Pro o ASI Air Plus son dos accesorios perfectamente válidos hoy en día para cualquier aficionado a la astrofotografía. Probablemente a día de hoy, si yo me tuviese que quedar con uno de los dos modelos, me quedaría con el ASI Air Plus por ser el modelo más nuevo y el que previsiblemente recibirá la mayor atención por parte de ZWO. Pero la elección final depende de ti. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también lo eres y todavía no estás suscrito, ya estás tardando. Pincha en suscribirte y no olvides activar la campanita. Nos vemos puntuales de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza. ¿Dónde? Pues aquí, en Natural Portraits. Adiós.